Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alejandra Herrera López del grado 1104 del Colegio Castilla. El día de hoy vengo a hablarles sobre las resistencias y la ley de Ohm. Esto es muy importante y se aplica en todos los circuitos eléctricos y electrónicos. Como podemos observar aquí, tenemos varios tipos de resistencias. Estas son algunas de las más utilizadas, pero hay muchas más. Bueno, comenzaré hablando sobre la resistencia. ¿Qué es una resistencia? Una resistencia es un dispositivo eléctrico que sirve para oponerse y controlar el flujo de la corriente a través de un conductor para causar diferencia de tensión o voltaje en el paso por un circuito eléctrico cerrado y se mide en ohmios. Sí, como podemos observar aquí, tenemos varias resistencias con diferentes colores, bandas de colores diferentes. 100 ohmios, 220 ohmios, 330 ohmios, dependiendo de la banda y el color que posea. ¿Para qué sirve? Bueno, esto sirve para limitar la cantidad de corriente que se puede pasar a través de un circuito, convirtiendo el exceso de corriente en calor. De esta forma se obtiene mayor eficiencia en el uso de la corriente, dependiendo del aparato o uso del componente eléctrico. Además se garantiza una apropiada vida útil. Como ustedes pueden observar aquí, es un componente electrónico, es un Arduino Leonardo, el cual posee por dentro sus resistencias. ¿Cómo sabemos cuánto mide una resistencia? Cada resistencia tiene unas bandas de colores que permiten saber cuántos ohmios tiene y sea la apropiada para el componente electrónico o circuito eléctrico, porque de no serlo así, entonces se puede dañar el circuito o no hay eficiencia en el uso de la corriente. Un ejemplo que podemos ver aquí es un LED, ¿sí? Si la resistencia es más alta del valor apropiado, entonces la intensidad de su luz va a ser menor. Si la resistencia es inferior a la óptima, entonces pasa mucha corriente y el LED se quemará o se disminuirá su vida útil, ¿sí? Si va a durar una semana, no dura una semana, dura menos, ¿sí? Aquí podemos observar el cuadro de medidas para medir las resistencias, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver una resistencia, la primera banda y la segunda banda, que es esto de aquí. El factor multiplicador es la tercera banda y la tolerancia es la cuarta banda. ¿Cómo se mide esta resistencia? La banda número 1 es de color amarillo y su valor es de 4. La banda número 2 es de color marrón y su valor es de 1. La banda número 3 es de color rojo y se multiplicará por 100. Y su tolerancia es de color dorado y esto significa que es igual a más o menos 5%. Entonces lo que haremos es despejar. Entonces 41 por 100 es igual a 4100 ohmios y esto es equivalente a 410k ohmios, más o menos 5%. Ahora hablaremos de la ley de Ohm. Esta expresa la relación de voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico de corriente directa, en donde V es el voltaje y se expresa en la unidad de voltios con V, I es la corriente o intensidad y se expresa en la unidad de amperios en A mayúscula, R es la resistencia y se expresa con la unidad de ohmios o el símbolo de omegas. Con la ley de Ohm podemos calcular el voltaje, la intensidad y la resistencia aplicando las fórmulas. Aquí, como podemos observar, tenemos
el triángulo de la ley de Ohm. Si vamos a hallar el voltaje, esto es igual a la intensidad por la resistencia. Si vamos a hallar el valor de la intensidad, esto es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Si vamos a hallar la resistencia, entonces tenemos que voltaje dividido entre la intensidad. Con la ley de Ohm podemos calcular el voltaje, la intensidad y la resistencia en circuitos de serie, paralelo y mixtos. ¿Cómo utilizar la ley de Ohm para calcular algunas variables en estos circuitos en serie? Entonces, tenemos aquí la fuente de poder, que es de 12 voltios, la intensidad, que es de 3 amperios, y hallaremos el valor de la resistencia. Entonces, utilizando el triángulo de la ley de Ohm, esto nos dice que la resistencia es igual a la fuente de poder dividida entre la intensidad. Esto quiere decir que 12 dividido en 3 es igual a 4. Es decir, que la resistencia número 1 es igual a 4 ohmios. En este otro ejemplo podemos ver que nuestra fuente de poder es de 18. ¿Sí? Su intensidad es la que tenemos que hallar. Y su resistencia número 1 es de 20 ohmios. Entonces, según la ley de Ohm, para hallar la intensidad necesitamos la fuente de poder dividido entre la resistencia. Esto quiere decir 18 dividido en 20 es igual a 0.9 amperios. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video y que haya solucionado sus dudas. Nos veremos en otro video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.